¿Me escuchan bien? Hagan una prueba. Compañeros, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, compañeros? Sí. Y ahora sí se escucha. Bueno, compañeros, entonces nosotros vamos a presentar los resultados de nuestra actividad 1.2 relacionada con la normativa curricular colombiana, específicamente los estándares en matemáticas y los derechos básicos de aprendizaje. Nuestra agenda de la presentación, vamos a hacer una introducción a lo que es las generalidades de los estándares, luego vamos a centrar nuestra atención en los estándares básicos de competencias en matemáticas, entre ellos vamos a hablar del marco conceptual, de la enseñanza, aprendizaje, de la evaluación y la estructura como apartados casi que independientes de los estándares de matemáticas. Luego concentraremos nuestro análisis en los derechos básicos de aprendizaje y al final establecemos unas conclusiones. Bueno, en general los estándares son, digamos, producto de la Ley 115 de 1994, la cual exige unos referentes comunes para asegurar la calidad de la educación. Y ante esto, el Ministerio de Educación, digamos, apoya esta tarea con la generación de los lineamientos en el 98 y los estándares básicos en competencias en matemáticas en el año 2006. Básicamente los estándares son una vinculación de expectativas de aprendizaje con la búsqueda de unos indicadores de calidad. 10 años después, el Ministerio de Educación saca la versión 2 de los derechos básicos de aprendizaje, que son unas orientaciones en general. Bueno, comenzamos nuestro análisis de los estándares básicos de competencias. Estos tienen un marco conceptual en el cual se consideran primero los fines de la educación matemática, luego hace, digamos, un abordaje extenso y detallado sobre lo que es ser matemáticamente competente. Aquí, digamos, se apoyan los procesos generales de la actividad matemática y los pensamientos. También hace un apartado respecto a los contextos de aprendizaje, otro sobre enseñanza, aprendizaje, evaluación, y al final explica la estructura de los estándares que consolidan unas tablas. Bueno, entonces, frente a los fines de la educación matemática, entonces tenemos una perspectiva histórica, dividiendo lo que es de la República hasta los años 70 y los 70 en adelante, y en este, digamos, en este periodo histórico a partir de los 70, se consideran, aparte de los dos primeros fines, se consideran, digamos, otros cuestionamientos que son en general 3. Estos cuestionamientos, digamos, sin mantener un orden, atraviesan todas las dimensiones del currículo en el nivel teleológico. Entonces tenemos los fines culturales, formativos, políticos y sociales. Luego, digamos, continuando con el marco conceptual, se hace, digamos, un abordaje de lo que significa el aprendizaje por competencias, los cuales definen que debe ser significativo y comprensivo. No hace, digamos, una definición explícita del concepto de competencia, sin embargo, aclaran que de alguna u otra manera todo el resumen de la investigación en educación matemática los lleva a considerar el sentido de la expresión ser matemáticamente competente. Dicen que está estrechamente ligado con los fines de la educación matemática y la adopción de un enfoque epistemológico. Entonces, cuando adoptan el modelo epistemológico de las matemáticas, se definen dos facetas del conocimiento matemático, que es la práctica y la formal, y también definen dos tipos básicos de conocimiento matemático, el conceptual y el procedimental. Todo esto lo enmarcamos nosotros, según la teoría curricular, en la dimensión conceptual, específicamente en el componente de historia y epistemología. Siguen su abordaje de lo que significa el sentido de la expresión ser matemáticamente competente, y aquí, digamos, de alguna u otra manera, esta expresión, el sentido se define a partir de los procesos generales, se explicita particularmente. Entonces, esto lo enfocamos en la dimensión cognitiva, y también dice que el sentido de la expresión ser matemáticamente competente se concreta en los tipos de pensamiento matemático, los cuales ubicamos en la dimensión conceptual.
Bueno, pasamos al apartado de los contextos en los estándares de matemáticas. Entonces, el abordaje se hace a través de una propuesta metodológica general y aquí identificamos la dimensión formativa del currículo, específicamente en el nivel de disciplinas académicas en el componente de pedagogía. Luego, también hace una alusión a que los contextos deben ofrecer oportunidades a los estudiantes para conectar y aplicar el aprendizaje de las matemáticas, y esto nos da, de alguna u otra manera, una aproximación a la dimensión social del currículo. Al final de este apartado de los contextos, digamos, hace como la relación, podemos establecer relación entre tres dimensiones, particularmente la conceptual, la cognitiva, la formativa, a través de la vinculación de los sistemas conceptuales, los procesos generales y las situaciones problema. Bueno, también tenemos un apartado dedicado a lo que es la enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Este en general se hace por objetivos, los cuales tenemos en la parte derecha de nuestra gráfica, entre ellos, por ejemplo, las prácticas de enseñanza o los recursos didácticos, y digamos, por la manera como se aborda esto, y ubicamos este análisis en la dimensión social, en la parte de sociología. Bueno, ya pasamos al final de, digamos, del documento de los estándares, presenta la estructura, detalle por los 5 pensamientos, tenemos una coherencia vertical y horizontal, y en general cada estándar relaciona un proceso general, un concepto y procedimiento y un contexto, y aquí otra vez evidenciamos relaciones entre la dimensión cognitiva, conceptual y formativa del currículo. Ahora vamos a hablar de los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, básicamente la estructura de los derechos básicos de aprendizaje comprenden una expectativa que es el mismo derecho, los cuales nosotros consideramos un objetivo de mediano plazo, una evidencia, bueno, objetivo de mediano plazo relacionado con lo que son los estándares, una evidencia en donde pues tenemos un objetivo de corto plazo relacionado con el de mediano y un ejemplo. Lector objetivo de los derechos básicos de aprendizaje, pues consideramos que estos derechos están dirigidos a personas con formación en educación o agentes educativos de alguna u otra manera, o personas que tengan cierto grado de escolaridad, pues digamos, para facilitar la lectura. Nosotros asumimos la postura crítica de Gómez y otros en 2016, en los que ellos sugieren que no se debería usar, como tal, las expectativas no deberían ser nombradas como derechos, porque pues si nosotros, por ejemplo, nos ponemos en un punto de vista legal, entonces que no se haga puede que debería garantizarse a través de pues cualquier agente educativo, y de alguna manera si no se hace se estaría vulnerando un derecho. Bueno, en términos de las expectativas de aprendizaje como estructura entonces y organización, vemos que están agrupadas por tipos de pensamiento, contienen unos contenidos y unas habilidades, y estas dos particularmente las podemos ubicar en la dimensión conceptual. También consideramos que son objetivos de mediano plazo, y esto pues nos hace una relación con la dimensión cognitiva. También entre estas identificamos la cantidad de verbos. Tenemos unas que tienen 1, otras que tienen 2 verbos. Frente a las evidencias de aprendizaje, estas consideramos que pertenecen a una expectativa, ¿cierto? También muestran un contenido al que atienden, y en esta análisis identificamos una dimensión conceptual del currículo. Los objetivos de corto plazo, ya en las evidencias, pues los ubicamos en la dimensión cognitiva. Los ejemplos contemplados en los derechos básicos concretan lo que los estudiantes estarían en capacidad de hacer, ¿sí? Relacionado con el derecho básico y las evidencias. Observamos que estos ejemplos muestran más que todo tareas rutinarias y procedimentales. También muestran cómo, por ejemplo, introducir conceptos, desarrollar procedimientos y evaluar un nivel de comprensión. Hilo conductor de los derechos básicos de aprendizaje, tenemos una coherencia vertical parcial, ¿sí? Esta coherencia está heredada de los estándares, y en general el documento apoya el nivel de planeación de los profesores, dado que son orientaciones relacionadas con los referentes de calidad en los estándares. Conclusiones. Entonces hicimos el análisis de los derechos básicos de aprendizaje, clasificamos los documentos como los estándares responden a unos referentes de calidad y los derechos básicos a orientaciones a docentes. Los estándares los podemos ubicar en las 4 dimensiones del currículo. Tenemos en los estándares relación entre el nivel teleológico y de disciplinas. La parte de los contextos, una relación entre dimensiones conceptual, cognitiva e informativa. Estructura por objetivos en la parte del contexto, en la parte de enseñanza, aprendizaje y evaluación, particularmente una relación con la dimensión social. Los derechos básicos de aprendizaje concretan algunos elementos conceptuales de los estándares, no están en coherencia total con el marco conceptual de los estándares. Vemos que algunos derechos no fomentan algunos procesos generales, por ejemplo, la formulación o el razonamiento.
Presentamos nuestras referencias, particularmente Gómez y otros, 2014-2016, y las del Ministerio de Educación Nacional.